Bueno, por favor, buenos días. No se olviden, por favor, de registrar la asistencia en el chat. Ya vamos a empezar la sesión. La sesión anterior, nosotros hemos trabajado lo que son aplicaciones de las matrices en la economía. Hicimos una pequeña práctica de algunos ejercicios. Trabajamos 4 ejercicios que lo hicimos en grupo. Ya ustedes lo resolvieron y presentaron la actividad. Eso fue lo que se trabajó en la sesión anterior. El día de hoy vamos a continuar viendo con el contenido del programa lo que es aplicaciones de las matrices de la economía, pero vamos a ver un tema puntual que es lo que es programación lineal. Vamos a ver lo que es la programación lineal dentro del uso de las matrices. El objetivo es identificar los aspectos metodológicos referentes a la programación lineal. Bueno, para lo que es programación lineal vamos a aprender algunos aspectos principales que nos permite desarrollar esta metodología. Entremos a la práctica con un ejercicio de programación lineal. Antes de ir a esta partecita de la lectura del ejercicio, un poco les voy a comentar en qué consiste esto de programación lineal. Cuando hablamos nosotros en términos de programación lineal, nos estamos refiriendo a que tenemos un esquema o tenemos un planteamiento. Déjenme poner acá, corregir esto. Ahí. Cuando estamos hablando de programación lineal, nos estamos refiriendo a que nosotros vamos a tener un objetivo que cumplir y de acuerdo a estos objetivos tenemos algunas condiciones que se deben de respetar para que se pueda cumplir un determinado objetivo. Por eso se llama programación y es lineal porque estas condiciones que se plantean se deben de cumplir de manera consecutiva. Por eso se llama programación lineal. Porque a través del tiempo, todas estas actividades se van respetando y se van cumpliendo los parámetros y los tiempos en situaciones que se van a conocer o se van a identificar como restricciones. Eso es lo que vamos el día de hoy a aprender. Un poquito vamos a aprender a plantear los ejercicios. Vamos a trabajar con algo que se conoce como el método gráfico. Yo creo que vamos a llegar nomás a la parte del método gráfico. De ahí se resuelve ya cuando estamos hablando en términos matriciales bajo una metodología que se llama el método simplex. No creo que vayamos a ver todo eso porque ustedes tienen una materia específica que se llama programación lineal, investigación de operaciones, perdón, y cuando vayan a ver la materia de investigación de operaciones van a volver a repasar esta parte, este componente. Entonces aquí lo vamos a ver de una forma muy sencilla y nos vamos a enfocar en la parte de las variables, de un análisis de 2 variables. No nos vamos a meter a mayor detalle porque después se les va a complicar un poquito. Entonces vamos a llegar hasta la parte de análisis en 2 variables, que es el método gráfico. Entonces, ya un poquito conversado eso, veámoslo todo este análisis, veámoslo en la práctica con un ejercicio típico de características de programación lineal. Entonces, alguien que me ayude con la lectura del ejercicio. A ver, Cintia, ayúdame con la lectura, por favor. Lucía. Buenos días, Ayúdame economistas. con ¿Sí me la escuchan? lectura del ejercicio, por favor. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, ahí le escucho. Allá. Lo que pasa es que tengo un poquito de problemas en el micrófono, pero ya. Ya, Dice M y D
Chemistal, fábrica de productos que se venden como materiales primas y empresas que elaboran jabones de baños y detergentes para lavar ropa. Como base de un análisis de los niveles de inventario actuales y la demanda potencial para el próximo mes, la gerencia de M&D ha especificado que la producción combinada de los productos A y B deben sumar un total de 350 galones como mínimo. Por otra parte, también se debe Surtirse. surtirse el pedido de 125 galones para productos A como un cliente importante. El producto A requiere de 2 horas de tiempo de procesamiento por galón, mientras que el producto B requiere de 1 hora de tiempo de procesamiento por galón. Y para el próximo mes se cuenta con 600 horas de tiempo de procesamiento disponible. Ya, listo. Gracias, Lucía. Bueno, vamos a volver a leer este ejercicio, ya que lo leyó Lucía. Ahora lo vamos a leer, pero analizándolo, cada uno de los componentes que nos está proveyendo el ejercicio. Recuerden que ustedes como economistas, cuando vayan a trabajar ya en la vida real, por decirlo así, ustedes no le van a dar en una hojita, aquí están los datos. Muchas veces ustedes van a tener que generar la información. Entonces, para poder generar la información, tienen que identificar o saber identificar qué es lo que tienen implícito, o sea, cuál es el problema. Ustedes le van a decir, les van a explicar lo que está pasando, entonces ustedes tienen que saber identificar qué quiere la persona. Nosotros en programación lineal tenemos dos opciones. La una es maximizar. Cuando hablamos de maximizar, estamos diciendo de obtener lo mayor posible. Por ejemplo, si estoy en ventas, ¿qué voy a querer obtener? La mayor cantidad de ventas posible. O puede ser la mayor ganancia posible. Si estamos hablando del tiempo, que nosotros tenemos una cantidad limitada de tiempo y queremos producir, entonces queremos ver la mayor cantidad de producción posible en un tiempo determinado. Si nosotros queremos ver los recursos, así también la mayor cantidad de recursos de acuerdo a un espacio específico. Podría ser si nosotros queremos comprar productos para hacer una producción de determinados bienes, entonces, y nosotros disponemos de una cantidad limitada de dinero, entonces lo que vamos a buscar el menor costo posible, poder comprar lo que más alcance, pero al menor costo posible. Siempre que nos encontremos estas situaciones, en la cual vamos a tener un objetivo, ¿el objetivo cuál va a ser? Querer alcanzar el mayor costo, la mayor ganancia, obtener el mayor espacio físico para distribuirlos en la bodega, por ejemplo, podría ser obtener el menor costo posible. O sea, eso lo vamos a identificar como función objetivo. ¿Por qué es una función? Porque acuérdense que una función es un resultado que se quiere obtener. Por ejemplo, si nosotros tenemos un presupuesto de $1,000 y con ese $1,000 tenemos que comprar una serie de productos, entonces el objetivo va a ser los 1,000 obtener, con los $1,000 poder comprar lo más posible. Entonces aquí lo que nosotros vamos a poder hacer, optimizar la mayor cantidad de bienes posibles que se puedan comprar o generar el menor costo posible en compra. Depende de cómo ustedes los vayan a plantear. Pero siempre vamos a tener un objetivo que cumplir. Entonces, haciendo esta pequeña introducción de lo que se debe plantearse, vamos a ahora sí analizar el ejercicio para ver qué nos está solicitando. Entonces tenemos Chemical, M&D Chemicals, es el nombre de una industria cualquiera, fabrica 2 productos. Tenemos ¿qué productos todavía no nos ha dicho? Solamente nos está especificando que va a fabricar 2 productos que se venden como materias primas a empresas que elaboran jabones de baños y detergentes para lavar ropa. O sea, ya tenemos identificado qué hace. Fabrica materias primas para otras empresas. Entonces,
Con base a un análisis de los niveles de inventarios actuales y la demanda potencial para el próximo mes, la gerencia ha especificado que la producción combinada de dos productos, A y B, debe sumar un total de 350 galones como mínimo. Ahí nos está dando una condición. Tengan en cuenta, ¿por qué? Dice que la gerencia ha especificado una producción combinada de dos productos, A y B, por un total de 350 galones. Ahí tenemos una condición, como mínimo. O sea, no se puede producir menos de eso, porque si no vas a trabajar a pérdida. Entonces ya tenemos una condición que hay que considerar al momento de establecer el ejercicio de programación lineal. Por otra parte, también debe surtirse el pedido de 125 galones de un cliente, del producto A de un cliente para un cliente importante, con un cliente importante. Entonces nosotros tenemos otra condición que se debe de cumplir. Parece que esto es algún tipo de producto que es bien en líquido, porque estamos hablando de galones. Perdón. Entonces, nosotros tenemos, primera condición que hay que tener en cuenta, que mínimo 350 unidades de galones. Segunda, que se debe tener una condición de que un abasto mínimo de 125 galones del producto A para un cliente importante. O sea, es una producción que se debe garantizar para poder obtener ingresos. Entonces, perdón, por querer aceptar a una persona me salió eso. Ya, continuamos. Entonces, por otra parte, también se debe surtir el pedido de 125 galones del producto A con un cliente importante. Entonces, como les decía, esta condición nos indica que nosotros vamos a cumplir con una condición mínima en ventas. O sea, aquí tenemos que cumplir con lo que nos reporta el área de gerencia de producción, con lo que nos reporta el área de gerencia de ventas. Nosotros parece que somos el área de costo. El producto A requiere de 2 horas de tiempo de procesamiento por galón. Aquí ya nos está dando el área de manufactura. Ellos dicen, bueno, yo para hacer el producto que voy a vender, necesito tener ¿qué cosas? Tiempo para producir. Entonces, otra variable que se está analizando aquí es el tiempo. Entonces, toditas esas situaciones son las que ustedes van a ir generando cuando ya estén en la realidad y sepan identificar un problema de programación lineal. Tienen que establecer qué es lo que tienen. Si ustedes se dan cuenta que en este ejercicio solamente nos da literatura y nos proporciona datos de forma abierta, lo que hay que ordenarla para plantear el sistema de ecuaciones con el que vamos a trabajar. Y para el próximo mes se cuenta con 600 horas de tiempo de procesamiento. ¿Qué nos está indicando? Que nosotros tenemos un número limitado de horas. Al parecer nosotros no tenemos, la producción no se está considerando. Entonces, esto es lo que nos está proporcionando la información. Aquí lo único que he hecho es leer nuevamente y un poquito explicar los datos que nos está proporcionando el ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta allí? No hay preguntas. ¿Está claro? ¿Estamos claros en esta parte? Bueno, vamos a continuar. Si no hay preguntas, vamos a continuar. Si tienen alguna inquietud, no duden en consultar. Seguimos con el ejercicio. A ver, Lucía, ayúdanos nuevamente con esta parte de la lectura, por favor. Dice, el objetivo de M y D es satisfacer estos requisitos con un costo de producción total mínimo. Los costos de producción son a $2 por galón el producto A y $3 por galón del producto B. Listo. Gracias, Lucía. Entonces, nosotros podemos encontrar que a los datos que tenemos previamente, recuerden que aquí nosotros en el ejercicio, en la literatura anterior, nos indica unas condiciones que se deben de respetar. Tenemos, por un lado, que se debe cumplir una mínima producción. Tenemos que, por otro lado, que se debe considerar
una producción de abasto mínima para ventas, se debe de considerar que también se dispone de un tiempo disponible para generar esta producción. Entonces, en función de esto, aquí ya tenemos las condiciones que se deben de respetar para poder generar la producción, y en función de esto, nos dan qué es lo que quiere la empresa. Quiere, primero, satisfacer los requerimientos, o sea, todo lo que nos han pedido las otras unidades, pero que nos permita obtener el menor costo, con un costo mínimo de producción. Entonces aquí estamos ante un problema de minimización. Nosotros vamos a obtener el menor costo de producción posible. El menor costo de producción posible, sabiendo que los costos para producir el galón de A y el galón de B son de $2 y $3 respectivamente. Entonces, allá tenemos los datos del ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No hay pregunta? Bueno, vamos a hacer un taller sobre esto. Vamos a ver cómo solucionamos este tipo de planteamiento. Para solucionar este tipo de planteamiento, lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema. ¿Qué significa identificar el problema? ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? Aquí al momento que dice el objetivo, ya nos está dando la pauta. ¿Qué es lo que quiere hacer? Satisfacer los requerimientos con un costo de producción mínimo. O sea, queremos encontrar el menor costo de producción posible que cumpla una serie de requisitos. Eso es lo primero que hay que identificar. Dentro de eso también tenemos que identificar cuáles son las variables, cuáles son las restricciones. Todo esto está dentro del planteamiento del ejercicio. El segundo punto que tenemos que hacer es definir puntualmente las variables. ¿Cuáles son las variables que vamos a producir? En este caso, nosotros podemos identificar que vamos a trabajar o que se van a producir dos tipos de galones, dos tipos de productos expresados en galones. Entonces las variables van a ser de repente galón de producto A y galón del producto B. Perdón. Disculpen la interrupción. Ya, continuamos. El tercer punto, lo tercero que tenemos que hacer para poder resolver este tipo de ejercicios es plantear el sistema de ecuaciones o inecuaciones que existan. En sesiones anteriores nosotros aprendimos a identificar las inecuaciones y ver cómo resolverlas. ¿Se acuerdan ustedes o recordarán ustedes? Perdón. Bueno, recordarán ustedes que cuando veíamos los sistemas de inecuaciones, lo que planteamos es que si es mayor que, menor que, y cómo despejar los sistemas de ecuaciones. Bueno, aquí vamos a aplicar directamente todas estas propiedades que habíamos aprendido en sesiones anteriores. ¿Ya? Entonces, viene el planteamiento. ¿Qué quiere decir? Decir cuáles son las ecuaciones con las que se van a resolver. Y el cuarto punto es procesar y finalmente interpretar, ¿no? O sea, ya cuando nos referimos a procesar, nos estamos refiriéndonos o estamos haciendo alusión a que vamos a realizar todos los cálculos que sean necesarios o pertinentes para poder llegar a una solución. Bueno, ¿hasta allí alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar. Recuerden que ustedes en semestres posteriores van a ver una materia que se llama, creo que el próximo semestre la van a ver, o si no es el próximo, es el siguiente, pero van a ver investigación de operaciones. Y ahí todos estos elementos que ustedes han aprendido en este semestre, los van a utilizar a rajatabla. ¿Se acuerdan que esta materia, álgebra lineal, es una materia base para todas las materias que se le vienen posteriormente? Bueno, ya establecido o identificado los puntos, o sea, los pasos que se deben de seguir
para llegar a la solución del problema. Ahora vamos a resolver este ejercicio. Vamos. Ya, vamos con la solución. Primer paso. ¿Cuál era el primer paso? A ver si han estado atentos. A ver, vamos con Lozada, Guzmán, Nicole. Ya lo vio. Buenos días. Identificar el problema. ¿En qué consiste identificar el problema, Lozada? En el cual hay que sacar datos, ya sea el tiempo y lo que se vaya a realizar. Ya, bueno, podría ser. A ver, gracias, Lozada. Vamos con Jamie. Jamie Freres. Jamie Freres. No está Jamie. Se quedó en silencio. Paz creo que era el presidente de curso. Anota, por favor, las actuaciones de la sesión de hoy. Jorge Paz. Tenemos que... Ya aquí estoy. Está la señorita Lozada y está también, ¿cómo se llama? Lucía creo que era, Lucía Álava creo que era. A ver, señorita Freres, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo? Identificar el problema. Ajá, ¿en qué consiste esto? Consiste en darse cuenta de que existe y que podemos darle solución. Para buscar una solución. Buscar el problema y luego la solución. No sé. Ya, listo. Bueno, gracias, Jamie. A ver, Chancay, tienes la palabra. Chancay, tienes la palabra. Como usted me indicó, en programación lineal se tiene que tener dos objetivos, maximizar los beneficios o optimizarlos. En este sentido creo que estamos optimizando porque lo que pedía el objetivo era satisfacer, si mal no recuerdo, creo que era la demanda o la producción a menor costo posible. Oh, correcto. Listo. Gracias, Juan. Entonces, anótales, por favor, Juan, a los compañeros que participaron en este momento. Entonces, en la solución, como primer punto era identificar el problema, ¿no? Entonces, para identificar el problema, vamos a leer. A ver, señorita Narcisa, ayúdanos con la lectura, por favor. Narcisa Cambo. Yo le ayudo con la lectura. A ver, Noelia, ayúdanos con la lectura. Parece que tiene problemas la señorita Cambo en el audio. Identificar el problema. El problema plantea generar una producción con el menor costo posible, por lo que busca minimizar costos. ¿Ya? Por lo que busca minimizar costos. Listo, gracias. Costos. Gracias, Noelia. Entonces, bueno, aquí nosotros lo que buscamos es generar una producción. ¿Una producción para qué? Para cubrir las necesidades del departamento de ventas. ¿Ya? Recuerden que nos decía que teníamos que producir una cantidad mínima para un cliente importante. O sea, eso se debe producir sí o sí. Tenemos que en el área de producción nos indicaba cuáles son los requerimientos mínimos de producción para satisfacer demandas externas. Teníamos además el tiempo que se dispone para generar producción. Y ustedes saben que tiempo demanda horas y las horas se equivalen, cuando ya estamos hablando de sistemas productivos, se equivalen a lo que son horas hombres. Así se conoce el tiempo, porque cada hora de trabajo equivale al salario o la remuneración de un personal o de un obrero, como se lo quiera llamar. Entonces, el tiempo equivale a dinero, por eso los americanos dicen time is money, ¿no? O sea, porque el tiempo es oro, o sea, el tiempo es dinero. O sea, cada hora que pasa equivale a un proceso productivo. Entonces, lo primero que se debe hacer, plantear y generar una producción con el menor costo posible. Esto es lo que nos está solicitando este ejercicio. Minimizar costos. ¿Qué vamos a minimizar? En la cantidad de dinero que se va a disponer para poder producir.
Segundo punto, definir las variables. ¿Cuáles van a ser las variables de acuerdo al ejercicio que vamos a obtener? A ver, ayúdeme con la lectura, cualquiera que desee leer, ayúdeme con la lectura. Que ando medio como mocoso. Se dispone de dos tipos de productos, el A y el B, ambos expresados en unidades medidas por galón. Se disponen, gracias. Le vas anotando a los compañeros que van participando, por favor, ¿sí? Ya. Entonces, vuelve a leerle, por favor, vuelve a leerle, le perdí el hilo. Se dispone de dos tipos de productos, el A y el B, ambos expresados en unidades medidas por galón. Listo. Gracias. Entonces, aquí tenemos las variables. A vendría a ser el producto que se va a producir, producto 1, o por aquí está llamando el producto A, y B es el otro tipo de producto. O sea, ambos son productos y ambos están medidos en galones. Miren que yo hago esta aclaración o esta acotación de que está expresado por galones. Porque, bueno, eso es cuando ya vean en la materia ya más adelante, cuando les toque ver la materia, van a ver que en un ejercicio se puede estar expresado en tiempo, puede estar expresado en unidades monetarias, puede estar expresado en unidades de volumen, puede estar expresado en unidades de masa, puede estar expresado en cualquier tipo de unidades. Y lo que tienen que definir es, bueno, las variables, ¿cuál mismo es la variable? Porque a veces van a decir, bueno, aquí la variable es el tiempo, la variable es el dinero, la variable es el producto, ¿qué mismo es la variable? Entonces, eso es importante cuando se trabaja con problemas de programación lineal, definir cuáles son las variables con las que se van a identificar. Para este caso, el ejercicio es bien claro, se van a producir dos tipos de productos, el producto A y el producto B. Entonces aquí es lo que estamos trabajando con las variables. Hagamos una cosa, como ya he hecho el corte de las variables, vamos a hacer una pausa y nos conectamos inmediatamente para que no quede a medio talle la explicación del siguiente punto, ¿ya? Entonces nos vamos a desconectar y nos volvemos a conectar inmediatamente.